Bendito es el nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar la enseñanza en esta mañana que veníamos trayendo acerca del libro de Ruth. Hace 8 días pues no dimos la enseñanza, no continuamos con la enseñanza porque fue un tema especial sobre la familia, cuidando mi viña. Pero ya hoy continuamos pues con la enseñanza de esta preciosa historia que, como bien sabemos, fue una historia que sucedió en el tiempo de los jueces, en el tiempo en que Israel era gobernado por los jueces. Y según la introducción al libro de los jueces de esta versión de la palabra, se estima que esto sucedió más o menos en el tiempo de los jueces Samgar y Débora, aproximadamente unos 120 años después de muerto Josué, más o menos para que nosotros tengamos idea del momento, en el tiempo que sucedió esta historia. Y bueno, vemos una familia que por causa del hambre en Israel, una familia natural de Belén, sale de esta nación a buscar provisión, a buscar alimento, a buscar sustento en otro país. Esta familia cuya cabeza era Elimelech, pues él toma a sus hijos y a su esposa, se van para allá. Ellos, en su sujeción a su padre, pues toman la decisión. Vemos la tragedia que le sucede a esta familia, donde muere este hombre que era el que supuestamente iba a trabajar para conseguir el sustento, para conseguir la provisión. Entonces muere. Y Elimelech significa su nombre, Dios es rey. Vemos cómo entonces, al salirse de Israel, podemos en términos espirituales deducir que es como si se hubiese salido de la cobertura del Señor, y que con razón el salmista Asaf dice que he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todos los que de ti se apartan. Pero él dice: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Por eso, cuando él comenzó a sufrir, que él decía que era azotado día y noche, fue porque él reconoció que se había salido del santuario, porque dijo: hasta que entrando en el santuario. Es decir, que todo el reclamo que le hizo el Señor no era culpa del Señor, sino de él mismo por haberse salido del santuario, de su presencia. A esta familia le sucedió igual. Salieron del pueblo de Dios y en vez de encontrar un sustento, encontraron fue muerte, desesperación, amargura. Queda Noemí sola con las esposas de sus 2 hijos, Malón y Kelión. Y vemos al momento de que Noemí toma la decisión de regresarse nuevamente a Judá, porque escuchó que el Señor había vuelto sus ojos hacia su pueblo y le había dado alimentos. Mire que él, dice la palabra del Señor: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, al decidir regresarse, pues sus nueras lloran amargamente, mostrando una buena relación, mostrando de que se habían aprendido a querer, a amar a su suegra. Ella les dijo: no se vayan conmigo, lo que hacen es acrecentar mi amargura. Yo no tengo más hijos en mi vientre, ya soy vieja, ya no puedo concebir, y si así lo pudiera hacer, esperando que mis hijos volviesen a crecer, pues ya ustedes serían primero viejas antes que esposas. Entonces no hay necesidad. Ella dice la palabra que a voz en grito empezaron a llorar. Ella les dijo: quédense en la casa de sus padres, de sus madres, aquí en su tierra.
Y dice la palabra del Señor que entonces Orfa besó a su suegra y se volvió y se fue a su pueblo y a sus dioses, a su casa. Pero Ruth le dijo: no me instes más sobre que te deje y me vaya, porque donde quiera que tú fueres he de ir yo, y donde tú morares he de morar yo igualmente. Tiempo futuro, porque todavía estaban en Moab, no habían emprendido su regreso a Judá. Pero me gusta esta antigua versión en la expresión que dice: tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, tiempo presente, mostrando con esto pues de que Noemí nunca perdió su identidad, nunca se olvidó quién era, cuál era su Dios, cuál era su pueblo. Y creo que para Ruth haber tomado esta decisión, pues aparte de haberle enseñado de palabras, se lo demostró con sus hechos, con su manera de vivir, con su manera de ser, porque recordemos que Noemí estuvo allá fue por voluntad de su propio esposo, pero ella en medio de toda la situación no olvidó quién era. Entonces Noemí, viendo que Ruth con ánimo resuelto estaba determinada a seguirla, no quiso contradecirla más ni persuadirla que se volviese a los suyos, y se regresaron. Y aquí hay una expresión bonita: ánimo resuelto. Ruth con ánimo resuelto estaba determinada a seguirla. Y ahí reflexionábamos cómo está nuestro ánimo delante del Señor. Nosotros como creyentes, ¿cómo está nuestro ánimo? ¿Estamos resueltos y determinados a seguir en este camino, en esta carrera hacia la vida eterna, en esta batalla, como dice el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿sí? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y también dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Cómo está nuestro ánimo? Y ahora a nuestros amigos que nos pueden estar viendo, que aún no han sido bautizados en el nombre de Jesús, que no han pasado por este proceso de salvación, tienes el ánimo de seguir al Señor, pero más que el ánimo, estás resuelto, estás determinado. Mira, Ruth era una mujer moabita de un pueblo extranjero, de un pueblo pagano, pero se enamoró, se apegó, se identificó con el pueblo de Dios, y más que con el pueblo de Dios, se identificó con Dios mismo. Es decir, ese Dios tuyo, Noemí, es mi Dios, y ese pueblo tuyo es mi pueblo. ¿Por qué no tomar la misma decisión? Usted dirá: no, pero es que Ruth era Ruth. No, Ruth y todos estos hombres y mujeres de la palabra eran hombres y mujeres de carne y hueso, iguales a nosotros, semejantes a nosotros. No eran diferentes. También vivieron distraídos en las deleites temporales del pecado, en los gustos y placeres del mundo, en la moda de su época, porque todas las épocas traen sus modas y todas las épocas traen sus momentos buenos y sus momentos difíciles. Pero esta mujer resolvió, determinó con buen ánimo seguir al Dios de Noemí. ¿Por qué no hacerlo? No es diferente, no es diferente. Y más en este tiempo en el que estábamos ahora, cuando cantábamos esta canción, La Bendición, cómo esa bendición ha trascendido en nuestras familias, y podemos dar testimonio de eso. Y no solamente eso, sino que, como dice esta canción que se basa en Números capítulo 6, cómo el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido en nuestra entrada, en nuestra salida, en nuestro llanto, en nuestra alegría. En todo momento el Señor ha estado allí, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y mire que en medio de la situación que estas mujeres estaban pasando, pero adentro sentían un gozo que no podían quizás describir, no lo podían definir. Porque para esta mujer, en medio de una situación, haber visto a su suegra, el cual sabía se le ha muerto su esposo, y ahora ella estaba sufriendo la muerte de su esposo, es decir, el hijo de su suegra también. ¿Cómo es eso de que resuelve seguir al Dios de Noemí, al pueblo de Noemí, viendo en la desgracia que cayó?
Pero no se trata de eso. Noemí nunca perdió su identidad, nunca en su corazón se alejó del Señor. Siempre estuvo allí. Algo tuvo que haber enseñado de palabras y de hechos a Ruth para que esta mujer tomara una decisión de esas, de un pueblo que no conocía, de un Dios que aparentemente no conocía, pero que ya en ese momento tenía idea a través de las enseñanzas de su suegra. Por eso tomó la decisión de irse. Cuando uno toma una decisión para algo, mi hermano, mi amigo, uno ¿qué hace? Uno espera, uno medita, uno reflexiona sobre aquello. Porque uno no puede tomar decisiones así nomás, a la ligera. Algo tuvo que haber sucedido. Regresan estas mujeres a Judá y resulta que cuando la vieron llegan y le dicen, apenas llegan a Belén, entran a la ciudad, vuela la noticia y las mujeres decían, esta es aquella Noemí. Es decir, aquella señora tan principal entre nosotros, mira. Pero ella cuando ya escucha sus comentarios y todo dice, no me llamen Noemí, porque esto es graciosa. Su nombre significa graciosa, agradable, hermosa, amable, placentera, delicia. No me llamen así Noemí, sino llamadme Mara, que significa amargura, porque el Todopoderoso me ha llenado de grande amargura. Salí de aquí colmada y el Señor me ha hecho volver vacía. Pero tremenda expresión, porque Noemí allí humildemente y sabiamente está echando sobre sus hombros una responsabilidad que quizá no era de ella, sino de su marido. Ella está cargando con esa culpa. Y ella dice, el Todopoderoso me ha llenado de grande amargura. Tuvo la valentía de asumir, es la palabra de asumir, esas consecuencias. Y ella reconoce que salió colmada del pueblo de Dios, de Israel, del pueblo de Israel. Pero dice, el Señor me ha hecho volver vacía. Ella asumió la responsabilidad, las consecuencias, pero eso no fue motivo para ella quedarse en Moab, para ella blasfemar de su Dios, para ella alejarse de su Dios, que es el mismo Dios que estamos hablando en esta mañana y que tenemos hoy. Eso no fue motivo para ella de alejarse del Señor. Antes bien, cuando escuchó que el Señor visitó a su pueblo, en vez de alejarse, retornó a Israel, retornó a Judá, de donde ellos eran naturales. Y eso es lo que sucedió con Asaf. Asaf, él empieza el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos, por poco resbalaron mis pies. Pero mire cómo empieza él, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Pero este hombre reconoció que se había alejado de Dios y por eso dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y empieza el Salmo diciendo, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, porque cuando nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, eso es lo que comienza a venir sobre nuestra vida. Porque con Dios estamos colmados, dice esta mujer, salí de aquí colmada. Hermano, con el Señor así económicamente, físicamente nos faltan algunas cosas, pero así nos falta todo, dice un cantante por ahí, un salmista. No nos falta nada porque lo tenemos a Él. Él es nuestra esperanza y en Él tenemos lo que de pronto no, lo que para la ciencia y para los hombres es imposible, nosotros lo tenemos en nuestro Señor. Entonces mire, salí colmada y este hombre reconoce, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Lo que dice el versículo 14 del Salmo 73, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ya después él reconoce que lo que él estaba pasando no era culpa de Dios, sino que era culpa de él mismo por haberse alejado del Señor.
Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Pero cuando él reconoce que estaba fuera, dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Termina diciendo, pero en cuanto a mí, termina con la frase que empezó. Es la frase con la cual empezó estando fuera del santuario, y ahora termina con la misma frase pero ya estando dentro del santuario, y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es que el bien. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Reconoció que aunque de pronto estaba viviendo de lo necesario, nunca le faltó nada. Pudo comprender el fin de los impíos, pero él supo cuál era el fin de los que esperan en la misericordia del Señor. Ahí está. Y Noemí dice, salí de aquí colmada. Mi amado hermano y amigo, hermanos, por más que estemos pasando un momento difícil, no nos alejemos de la ciudadanía del Señor. No nos alejemos de Él, porque el que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Fuera de ese abrigo, fuera de esa sombra, no hay nada bueno. Porque es que el hecho de usted y yo ser creyentes no quiere decir que siempre vamos a estar, mejor dicho, felices y alentados. No, van a llegar momentos de tristeza, van a llegar momentos de enfermedad, van a llegar diversas situaciones de las cuales el mismo Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no se quedó allí. ¿Qué dice Él? Pero no teman, yo he vencido al mundo. Es decir, el mundo, quien es el causante de nuestras aflicciones, el Señor nos lo entregó vencido. Es decir, de usted y de mí depende colocar nuestra esperanza en Él para obtener el bien. Porque en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Él es el que nos libra de todas esas aflicciones, pero Él dijo que la íbamos a sufrir. Somos humanos común y corriente, pero con una gran diferencia, y es que tenemos a Dios de nuestro lado y nuestra esperanza puesta en Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, pues se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Él es santo. Nos corresponde a nosotros pues purificarnos. Y siguiendo aquí con este tema de la enseñanza, vuelve Noemí con Ruth, la moabita, su nuera, de la tierra de su peregrinación, regresando a Belén cuando comenzaban a segarse las cebadas. Y mirábamos en el capítulo 2 cómo empieza el versículo 1. Tenía Elimelech, o sea, el marido de Noemí, tenía un pariente consanguíneo, y este pariente era un hombre poderoso de gran caudal llamado Booz. Y Ruth la moabita dijo a su suegra, si me das permiso, tu licencia, iré al campo y recogeré las espigas que se escapen de las manos de los segadores, donde quiera que hallare buena acogida en algún padre de familias que se muestre compasivo para contigo. Y Noemí le respondió, anda, hija mía. ¿Cómo es que ya Ruth sabía de que esa cuestión de las espigas que se soltaban de las manos de los segadores era un beneficio para las viudas, para los extranjeros, para el huérfano y para el pobre? ¿Cómo sabía? Pues aquí en este capítulo 2 comienza también a vislumbrarnos cómo quizá Noemí ya venía enseñándole la ley del Señor. Porque cuando ella toma la decisión, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, vemos allí ya con esta acción cómo Noemí tenía ya Ruth tenía algo de conocimiento de la ley del Señor. Porque era una ley que el Señor le había dado a su pueblo, a Israel. En Levítico 19, versículos 9 y 10, y Deuteronomio 24, versículos 19 y 22, sobre las espigas que se caen de los segadores, y también de los frutos caídos y de los que se quedan por allí pendientes. Dice, no pasarás a rebuscar tu viña, sino que dejarás allí, porque ese fruto que se te caiga o el que quede pues allí, que quizás no lo vio y quedó por ahí colgadito,
ese rebusco le pertenece, es al pobre, será para el extranjero, será para el huérfano y será para la viuda. Mire que el Señor no dejó desamparado al necesitado. Siempre el Señor trajo un sustento, siempre los tuvo en cuenta, porque la vendimia es para el que tiene la capacidad económica de adquirir, pero el rebusco es para el desamparado, para el que no tiene, para beneficiarse y conseguir un sustento. Y esto me recuerda al Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor a través de David dice que la verdad brotará de la tierra, y fue ahí en la tierra donde el Señor nació. Estando ellos esperando el momento que el gobernador hiciera el censo, se cumplen los días del alumbramiento de María allí en ese lugar, y dio a luz allí a Jesús en el lugar donde estaban esperando para ser censados, para ser empadronados, nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2. Y nace ahí en tierra, y como no se halló lugar para ellos en el mesón, en el hospital, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que lo envolvieron en pañales y lo colocaron en un pesebre. Es decir, Jesús no nació en un pesebre, no nació en un pesebre como muchos creen. Nació en ese lugar donde estaban esperando para ser censados, para ser empadronados. Y como no se halla lugar en él, para ellos en el hospital, en el mesón, entonces lo envuelven en pañales y lo colocan en un pesebre. El Señor nace ahí en la tierra. Como dice el salmista, la verdad brotará de la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Brotó de la tierra. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que Él siendo el dueño de la plata, del oro, en Ageo capítulo 2 versículo 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y dice San Pablo a los Corintios en su segunda carta capítulo 8 versículo 9, que Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. Es decir, Él se hizo ese rebusco para que nosotros, los que no teníamos parte ni herencia en este asunto, mi hermano, entonces nos dio la oportunidad de acceder a Él, y por esa acción hoy usted y yo podemos tener salvación y vida eterna. Se hizo ese rebusco, cae ese fruto a la tierra, no lo vas a recoger. Ese es para el huérfano, para el extranjero, para la viuda, para el pobre. Y nosotros éramos pobres, hermano, porque estábamos sin Cristo. Éramos huérfanos porque estábamos sin este Padre celestial maravilloso. Estábamos completamente perdidos y éramos extranjeros porque no pertenecíamos al linaje real de Abraham, de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Él, por brotar esa verdad de la tierra, por hacerse ese rebusco, Él dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y por esa acción tuvimos nosotros, hermanos, bendición. Nos hizo herederos y coherederos juntamente con su pueblo Israel de las mismas promesas. ¿Cómo esta mujer Ruth ya sabía esto? Su suegra se lo tuvo que haber enseñado. Ella le da la licencia y resulta que ella llega precisamente al campo de Booz, y sin saberlo llegó al campo de Booz. Y este hombre le pregunta al joven mayoral de los segadores, ¿de quién es esta muchacha? Y le respondió, es la moabita que vino con Noemí del país de Moab. Ya había corrido su fama, ya la conocían. Y le dice este hombre, y ha pedido permiso para ir tras los segadores cogiendo las espigas que quedan, y desde la mañana hasta ahora está en el campo sin haberse retirado ni por un momento a su casa. Una mujer valiente, esforzada, dijo Booz entonces a Ruth, oye, hija mía, no vayas a otra heredad a respigar, ni te apartes de este sitio, sino júntate con mis muchachas. Esto, hermano, me recuerda al Señor Jesucristo.
Es palabra de nuestro Señor. Booz aquí representa a nuestro Señor, porque dice que Booz era un hombre poderoso y de gran caudal. Y nuestro Señor es el Todopoderoso y es el dueño de todas las cosas. Mía es la plata, mía es el oro. Y también dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Booz, su nombre significa alegría, complacencia, fuerza, agilidad, firmeza. Características de nuestro Señor Jesucristo también. Él es nuestra alegría, es nuestro gozo, es donde nos complacemos. Él es nuestra fortaleza. No te vayas. Y esas palabras de Booz nos las dice el Señor ahora en este momento. Estás pasando por una situación difícil. Esta situación del virus está como complicada. Sí, está bien, pero el Señor a través de esta palabra en esta mañana nos dice a nosotros: no se vayan de aquí, no se muevan de este reino, no se muevan de este campo, no se muevan de esta heredad, porque aquí yo tengo todo para darles lo que necesitan en medio de estos momentos de aflicción, de estos momentos de crisis económica, de estos momentos donde la gente espiritualmente necesita de Dios, donde moralmente necesitan aprender más de la palabra del Señor. El Señor nos dice en esta mañana: no nos vamos de aquí, quédense aquí, que aquí yo les doy toda la protección que ustedes necesitan. Y al que no pertenece aún a este reino, a este campo, a esta tierra de bendición, le dice y le invitan esta mañana a que con ánimo resuelto determine seguir al Señor, así como lo hizo Ruth, y comenzó a beneficiarse de lo que la ley del Señor dispone. Y nosotros, hermanos, tenemos la ley del Señor, tenemos la palabra de Dios, y nos podemos beneficiar de esta palabra, primero en lo espiritual para nuestra salvación y vida eterna, y también, hermanos, mientras estemos aquí hay promesas que Dios nos ha dado si le obedecemos a Él. Pero no se vayan de aquí. Le dijo Booz a Ruth: oye, hija mía, no vayas a otra heredad a respigar, ni te apartes de este sitio, sino júntate con mis muchachas, síguelas donde estuviere la siega, porque he dado orden a mis criados para que nadie se meta contigo. Comienza el Señor a cercar nuestra viña, comienza el Señor a cercar nuestra heredad, sin dejar que el enemigo pase. Pero de ahí en adelante, de usted y de mí depende de que esa cerca, de que esa fortaleza no sea destruida, y sea siempre nuestra vida protegida por nuestro Señor, por la fortaleza que es Él mismo. Y esta mujer ya tenía conocimiento, tanto conocimiento que mire que ya el Señor, Booz, le comenzó a dar privilegios más que a otras de las que ya estaban allí, porque vio en ella una mujer valiente y esforzada, una mujer virtuosa. Y sabe que la mujer virtuosa sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Versículo 12 dice: el Señor te premie por tu acción, dice Booz a Ruth, y recibas un cumplido galardón del Señor Dios de Israel, a quien has recurrido y debajo cuyas alas has venido a refugiarte, y debajo de cuyas alas te has amparado. Le respondió Ruth: he hallado gracia en tus ojos, oh Señor mío, pues que así has consolado y hablado al corazón de esta esclava tuya, que ni merece contarse en el número de tus criados. No merecíamos nosotros contarnos en el número de sus hijos, de su nación, pero el Señor se ha dignado, mis hermanos, a mirar con sus ojos a estos hombres y mujeres viles que no teníamos parte ni herencia, a aquellos de las cuales Juan el Bautista le dice a los mismos escribas, fariseos, saduceos y todas aquellas sectas en esa época, doctores de la ley, les dice: generación de víboras, que nos ha enseñado a librarse de la ira venidera. Ustedes se mofan porque son del linaje de Abraham, hablando del linaje de carne y sangre. Se mofan de eso
pero yo les digo en este momento, si a Dios le place, Él puede levantarle hijos a Abraham, aún de estas piedras, y esas piedras éramos usted y yo, y nos levantó también como hijos de Abraham. Nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho partícipes. El versículo 11 del capítulo 2 dice: Vos a esta mujer me han contado lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has abandonado a tus padres y el país nativo por venir a un pueblo que te era antes desconocido, porque ahora ya lo conocía. Y vos le exaltó eso, y es lo que dice el Señor, que el que no deja padre y madre y todo por causa mía, dice, no es digno de mí. No es que se trate de abandonar la familia, de dejarla tirada, no, se trata de desligarnos de muchas cosas para poder seguir al Señor, porque muchas veces nos liga ese tema de que ¿qué dirán? ¿Qué van a pensar? ¿O me van a echar de la casa? ¿O qué va a suceder si yo sigo a Cristo? No, toma esa decisión, deslígate de esos sentimientos, porque seguir a Cristo es lo mejor. Y si por causa de seguir a Cristo tu padre y tu madre te dejan, dice el Señor, con todo te recogerá. Entonces, por donde mires tenemos las de ganar, pero toma la decisión, y los que estamos aquí sigamos con ese ánimo resuelto y determinado, siguiendo este camino. Porque aquí es donde encontramos la bendición, no fuera de este pueblo, no fuera del reino, no fuera de nuestro Señor. Y vos, le dice el Señor, te premie por tu acción y recibas un cumplido galardón del Señor Dios de Israel, a quien has recurrido y debajo cuyas alas te has amparado. Vos sabía, humanamente hablando, ella se estaba sirviendo del campo de Booz. Se estaba beneficiando de las cosechas del campo de Booz. Se estaba beneficiando del permiso de Booz para dejarla haber entrado allí. Pero ¿sabe qué dice Booz? Booz no se mofa de eso. Ay, mujeres, que tú te has amparado bajo mi sustento, bajo mi bendición. No le dice en ningún momento eso. Le dijo a esta mujer: el Señor te premie por tu obra y recibas un cumplido galardón del Señor Dios de Israel, a quien has recurrido. Pero ¿sabe a quién recurrió ella? A la ley del Señor, a lo que la ley de Dios dispone, porque Noemí se lo enseñó. Porque ella sabía, y vos sabía, que lo que ella estaba haciendo de recoger de los manojos que se caían, o de las espigas que se caían de los segadores, era porque la ley de Dios así lo establecía. Y Booz le dijo: a quien has recurrido, Dios de Israel, a quien has recurrido, y debajo cuyas alas te has amparado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Y aquí dice: debajo cuyas alas te has amparado, porque es allí, debajo de las alas del Omnipotente, donde encontramos la provisión que necesitamos. Noemí dice: me fui colmada y el Señor me ha hecho volver vacía. Y a veces Dios permite momentos en nuestra vida difíciles para ver si así retornamos nuestra mirada hacia Él. Pero el Señor está dispuesto a seguirnos ayudando, porque mientras nosotros le somos infiel, Él permanece fiel. El ciego dijo: ciertamente Dios no oye la oración de los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. O sea, el Señor está pendiente al clamor, está pendiente a un corazón contrito y humillado, está pendiente a aquellas personas arrepentidas que quieren y resolvieron en su corazón seguirle, para extenderle su mano. Y al que se ha alejado, al que se ha apartado del camino del Señor, como Asaf, porque Asaf era creyente, era un hombre de Dios, sino que viendo la situación que estaba viviendo, él dijo: ciertamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Como quien dice: en vano me he bautizado, he perdido el tiempo haciendo esto, Señor, los demás prosperan y yo de mal en peor. Pero ¿sabe algo? Él dijo: tan torpe era yo que no entendía. ¿Por qué? Porque él ya se dio cuenta que estaba fuera de la presencia del Señor. Y fuera de la presencia del Señor no hay nada bueno. Por eso dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra nada deseo.
que no seas tú. Esa es la mayor bendición. Y miren, mis hermanos, que Booz reconoce que esa provisión, que ese sustento no le pertenecía o no era de parte de él, sino que era de parte de Dios para el desamparado, para el necesitado. Y dice la palabra del Señor, y le dijo Booz, versículo 14: a la hora de comer, vente aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre con mis gentes. Se sentó pues a un lado de los segadores, y Booz le dio una porción de polenta, de la que comió hasta saciarse, y guardó las sobras. Es decir, Ruth guardó las sobras de ese alimento que le dieron. ¿Y para qué guardó las sobras? ¿Para qué guardó un poquito? Levantándose luego de allí para respigar como antes, Booz dio esta orden a sus criados diciendo: aunque quisiera ella cegar con vosotros para sí, no se lo estorbéis. Es decir, no solamente dejó que recogiera de las espigas caídas, sino que le dijo a los segadores: si ella quiere cegar con ustedes, no de lo que se cae, sino de lo del fruto de la vendimia, déjenla. Porque así es el Señor, mi hermano. A medida que nosotros nos vamos acercando a Él, en esa misma medida el Señor va abriendo las ventanas de los cielos y va derramando bendición hasta que sobreabunde. Déjenla, no se lo estorbéis. Antes, de propósito, dejad caer de vuestros manojos algunas espigas, para que estando en el suelo las pueda coger sin rubor, o sea, sin ninguna vergüenza. Es decir, ven a Ruth allí a propósito, dejen caer para que ella recoja. Como quien dice, si ella de pronto le da por tomar de los manojos, qué vergüenza, le puede llamar la atención. Claro que sí, lógico, porque se estaba saliendo de la ley, estaba incumpliendo la ley. No es de la vendimia, sino de lo que se cae. Entonces Booz le dice: antes, de propósito, dejad caer de vuestros manojos algunas espigas, para que estando en el suelo las pueda recoger sin rubor, sin avergonzarse, sin ningún problema, y mientras las recoja nadie la reprenda. Comenzó el Señor a acercar su viña, acercar su vida, acercar su familia, que en este momento era solamente ella y Noemí, porque Ruth no sabía que Booz, hasta ese momento no sabía que Booz era pariente de su suegro Elimelec. Y dice la palabra del Señor: estuvo pues respigando en el campo hasta la tarde, y vareando y sacudiendo las espigas recogidas. Se halló con cerca de un efa de cebada, esto es 3 modios, y cargando con ellos se volvió a la ciudad y se los mostró a su suegra. Tras esto sacó y le dio de las sobras de la comida de que ella se había saciado. No solamente le llevaba lo que ella respigaba, sino que de lo que comía guardaba para llevarle también alimento a su suegra. Mire qué bonito. Una mujer que en medio de la necesidad era amplia, no era egoísta, no era tacaña, no era hambrienta. Y mire lo que dice. Le preguntó su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has empleado tu trabajo? Bendito sea el que se ha apiadado de ti. Porque todo eso que trajiste, ¿dónde has respigado? ¿Dónde has recogido eso? Bendito sea el que dice aquí: bendito sea el que se ha apiadado de ti. Esto es grande, como quien dice: yo nunca había visto algo así, tanto. Entonces Ruth le declaró en qué campo había espigado, y dijo que el amo de él, de ese campo, se llamaba
Booz. A la cual contestó Noemí, mire lo que dice Noemí: bendito sea del Señor, pues la misma buena voluntad que tuvo a los vivos, la conserva todavía a los difuntos. Y añadió: ese hombre es pariente nuestro. Se acordó esta mujer de Booz. O no sé si se haya acordado, sino que simplemente le hubiese dado vergüenza ir a pedirle auxilio a su pariente por la situación que estaba viviendo. No se sabe qué pudo haber pasado, pero ella dice, ese hombre es pariente nuestro. Bendito sea el Señor, dice ella, ese pariente nuestro. Sigue teniendo ese buen corazón, porque dice aquí la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: pues la misma buena voluntad que tuvo a los vivos, o sea, a su esposo y a sus hijos, la sigue teniendo ahora, la conserva todavía a los difuntos. Y esto me recuerda el carácter del Señor. Si bien es cierto, Él aborrece el pecado y aborrece al que comete el pecado, porque muchas veces se dice es que el Señor ama al pecador, lo que no ama es el pecado que está en él, pero no, eso no es verdad. El Salmo 5 y el Salmo 7 dice que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad y que el malo no habitará junto a Él. Y reitero las palabras del ciego: el Señor no oye la oración de los pecadores. Pero en medio de esto hay una oportunidad, hay un pero el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Está atento al clamor del pecador cuando se arrepiente. Aborrece el pecado del que lo hace, pero si ese se arrepiente, está atento su oído a sus oraciones para extenderle la mano. Si se la extendió a Ruth, ¿por qué no ha de extendérsela a otro? Está allí, y Dios ha tenido misericordia, Dios ha tenido piedad, Dios ha tenido ese beneficio para con los vivos. Y esos vivos somos aquellos que hemos recibido, que ha sido invocado el nombre del Señor. Porque el que está sin Cristo está muerto en vida. Por eso dice el mismo Señor, la palabra dice, el mismo Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no está hablando de los muertos ya físicos, porque el muerto nada sabe. Ya el que murió, murió, y lo que quedó sentenciado para él quedó sentenciado. Está hablando de los muertos en vida, porque el que no tiene a Cristo está muerto. Pero si ese muerto, esa persona que no tiene a Cristo, cree en el Señor, entonces dice: vivirá. El que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de esos muertos en vida. Es decir, que la misma misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros los vivos, la tiene aún para con los muertos, porque Él no ha venido, y mientras Él no haya venido, hay oportunidad de salvación, hay tiempo de alcanzar la misericordia del Señor para ser salvos y ser acreedores de todos estos beneficios que el Señor tiene en su ley, en su palabra. Este hombre es pariente nuestro. Yo creo que Noemí descansó. Descansó al saber esto. ¿Y sabe algo, mi hermano? El hecho de usted haber llegado a este campo, hablando del evangelio del reino de Dios, de refugiarnos en su palabra, algo sucedió maravilloso. Y es que el dueño, el rey de este reino, el rey de este campo, cuando usted y yo llegamos aquí y nos bautizamos, nos lavamos en las aguas del bautismo y fuimos santificados y justificados, ahora ese rey es pariente nuestro. Tan pariente que es nuestro Padre.
nos hizo sus hijos, nos adoptó. Mas a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hemos encontrado ese reposo, ese descanso a nuestras congojas, a nuestras angustias, a nuestra desesperación, a nuestra hambre, a nuestra necesidad. En Él hemos encontrado ese reposo. Ese hombre es pariente nuestro, Ruth. Y Ruth le dice: pues también me ha mandado que me incorpore con sus segadores hasta tanto se acabe la siega de todas las mieses. Es decir, no solamente me dejó respigar, recoger de las espigas caídas al piso, valga la redundancia, sino que me dijo: reintégrate aquí con mis segadores, los que toman el fruto de la vendimia. Como el Señor comienza a bendecir, a abrirnos camino. Como dice la canción por ahí: poderoso, abres camino, cumples promesas, haces milagros. Mi Dios, así eres tú. Y sí, así es nuestro Dios, mi hermano. Y así es nuestro Dios, mi amigo, para antojarlo de que se enamore de ese Dios que nosotros tenemos, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así es nuestro Dios. Así es. Le respondió la suegra: más vale, hija mía. Y aquí entra un tema bastante interesante. Y aquí vamos dejándolo para el próximo domingo. Les voy a dejar este texto. Le respondió su suegra: más vale, hija mía, que vayas a espigar entre sus criadas, no sea que en el rastrojo de otro se te opusiese alguno a que respigases. Sí, está bien. Él te reincorporó o te incorporó, no reincorporó, sino te incorporó allá entre los segadores. Pero te doy un consejo, hija mía. Vamos nosotros por partes. Gracias a Dios por su buena bondad, pero te aconsejo que vayas a espigar entre sus criadas. Todavía no vayas entre sus segadores, ve entre sus criadas. No sea que en el rastrojo, donde nadie ve mientras tú recoges las espigas con los segadores, no sea que alguien por envidia, alguien por ver la prosperidad y el alto concepto en que el dueño de ese campo ha comenzado a tenerte, entonces entre los rastrojos donde nadie ve, entonces alguien de pronto se te oponga. Que en el rastrojo de otro se te opusiese alguno a que respigues. Y dice el versículo 23: se juntó pues con las criadas de Booz y respigó entre ellas todo el tiempo restante. Aunque él dijo: quédate entre los segadores, todo el tiempo que hace falta, Noemí le dijo: espera, quédate entre sus criadas. Gracias a Dios por esa buena voluntad. Pero vamos a evitarnos inconvenientes, vamos a evitarnos envidias de otros por ese ya buen concepto que tienes delante de él. Entonces ella le hizo caso a su suegra, obedeció a su suegra. ¿Y cómo es que obedece a su suegra? Pues hermanos, Ruth veía en su suegra una mujer de Dios, una mujer sabia, una mujer apegada al Señor y a la ley de Dios. Y pues al ver esta, recuerden una expresión que daba una vez por allí, de que la autoridad proviene de estar o de ser sujeto. Y esta mujer fue sujeta a su suegra, fue sumisa a ella, obedecía. ¿Pero por qué? Porque veía en ella esa persona temerosa de Dios. Y respigó entre ellas, entre las criadas, no entre los segadores, sino entre las criadas, todo el tiempo restante, hasta que las cebadas y los trigos se recogieron en los trojes. Para el próximo domingo, Dios mediante, mis amados hermanos y amigos, continuaremos con el capítulo número 3 para mirar por qué
Noemí le dijo: no vayas entre los segadores, quédate aún entre sus criadas. Y vamos a ver la sabiduría que Dios le había dado a esta mujer y con la cual conducía ahora la que en ese momento ya era su nueva casa, por así decirlo, su nuevo hogar, porque se había quedado sin esposo, sin hijos. Ahora su casa era Ruth. ¿Cómo una mujer de Dios también puede, hermano, cumplir esos oficios de sacerdote cuando el sacerdote carece de ellos? En este caso no carecía, ya el sacerdote de la casa no estaba. Pero hay ocasiones en que el sacerdote de la casa carece de esos principios, de esos deberes, de esas obligaciones. Entonces esa mujer de Dios, llena de sabiduría, por eso dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Así que, mis amados hermanos, para el próximo domingo, Dios mediante, estaremos tratando el capítulo número 3 y vamos a seguir viendo todas estas cualidades y cuáles son los beneficios de nosotros acudir a este reino, de nosotros acudir a la palabra de Dios y refugiarnos debajo de esas alas. Y por último les digo lo que dice Booz a Ruth, que es como el Señor diciéndonos a nosotros en esta mañana: en tiempos de crisis o en tiempos buenos, como sea, no se vayan de aquí, porque aquí yo les doy todo lo que ustedes necesitan. Palabras de Booz a Ruth. Ahora esas palabras son del Señor a su pueblo. No nos alejemos de Él, porque en Él hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis amados hermanos.